Nueva Jersey, Estados Unidos, ESNE Televisión, Radio Televisión Diocesana Toledo, CETEL Monteleve, Popular Televisión de Cantabria y Popular Televisión de la región de Murcia. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? El texto bíblico es del Evangelio según San Lucas. Hoy, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor y 25 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Recordemos, hoy al mediodía, desde la Basílica Vaticana, rezaremos juntos con el Papa Francisco el Padre Nuestro, seguido del Ángelus y el Rosario. Es una invitación que el Santo Padre hizo a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús nuestro Señor. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche, dijo el Santo Padre el domingo pasado durante el Ángelus, la oración unánime de todos sus discípulos para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Aus dem Evangelium nach Lukas. A continuación, el texto bíblico en alemán seguirá después en español. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. El Santo Padre cada mañana ha tenido durante la misa de Santa Marta, ha tenido sus intenciones para las familias, para los enfermos, para los médicos. Las intenciones de esta mañana han sido dedicadas para las religiosas, dijo el Santo Padre, que arriesgan y dan la vida por asistir a los enfermos. Muchas de ellas ya han sido contagiadas por el COVID-19. Rezo, dijo el Papa, por el personal sanitario y los sacerdotes que atienden a los pacientes con coronavirus, poniendo sus vidas en riesgo. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Era la lectura del texto bíblico en español, seguirá ahora en portugués, seguido del árabe y del polaco. Hasta nuevo aviso, las celebraciones del Papa se seguirán transmitiendo en directo en Vatican Media y por streaming en la web de Vatican News. Las restricciones impuestas por la necesidad de contener los contagios del COVID-19 requieren que continuemos en el camino ya tomado. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que la Santa Misa celebrada en Santa Marta a las 7 de la mañana cada mañana, la oración del Ángelus y la audiencia general del Santo Padre se transmitirán en directo televisivo a través de Vatican Media y por streaming en la página web Vatican News. Recordamos a nuestros amigos oyentes que estén pendientes, pues transmitiremos también en directo streaming el rezo, oremos todos juntos, que tendrá lugar a mediodía, el Santo Padre con los líderes de todo el mundo, juntos rezando el Padre Nuestro, el rezo mariano del Ángelus, seguido por el Santo Rosario.
فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. كلام الرب. Recordemos que el viernes próximo tendrá lugar a las 6 de la tarde. El pontífice presidirá un momento de oración en el sagrado de la Basílica de San Pedro. Ha invitado a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación, en este momento donde se escuchará la palabra de Dios, se elevará nuestra súplica, se adorará el Santísimo Sacramento y al final el Santo Padre dará la bendición Urbi et Orbi seguida por indulgencias plenarias. El pontífice durante el Ángelus del domingo dijo: queremos responder a la pandemia del virus con la oración, la universalidad de la oración. A continuación, la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hace 25 años en esta misma fecha, el 25 de marzo, que en la Iglesia es la fiesta solemne de la Anunciación del Señor, San Juan Pablo II promulgaba la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Il legame tra l'Annunciazione e il Vangelo della vita è stretto. El vínculo entre la Anunciación y el Evangelio de la vida es estrecho y profundo, como subrayó San Juan Pablo en su encíclica. Hoy nos encontramos relanzando esta enseñanza en el contexto de una pandemia que amenaza la vida humana y la economía mundial. Una situación que hace sentir que las palabras con las que comienza la encíclica se sientan aún más comprometedoras, desafiantes. Aquí están. El Evangelio de la vida está en el corazón del mensaje de Jesús, acogido por la Iglesia cada día con amor. Debe ser proclamado con valiente fidelidad como la buena nueva a los hombres de todas las épocas y culturas. Como todo anuncio evangélico, esto debe ser atestiguado en primer lugar. Y pienso con gratitud en el testimonio silencioso de tantas personas que de diferentes maneras hacen lo mejor para servir a los enfermos, los ancianos, los que viven solos y los indigentes. Ponen en práctica el Evangelio de la vida, como María, que habiendo aceptado el anuncio del ángel, fue a ayudar a su prima Isabel, que lo necesitaba. De hecho, la vida que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que se manifiesta siempre en una persona de carne y hueso. Un niño recién concebido, un pobre marginado, un enfermo solo y desanimado o en estado terminal, uno que ha perdido su trabajo o no logra encontrarlo, un emigrante rechazado o en un gueto. Esto se manifiesta en concreto en la persona. Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida. Y al estar confiado a la preocupación maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y la vida humana no puede dejar de sentirse en su corazón, en sus entrañas maternales. La defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad humana que involucra a todos los cristianos. Más bien, porque somos cristianos y porque somos seres humanos. No es una ideología.
Los ataques contra la dignidad y la vida de las personas continúan lamentablemente incluso en nuestra época, que es la época de los derechos humanos universales. De hecho, nos enfrentamos a nuevas amenazas y a una nueva esclavitud. Y no siempre existe una legislación que proteja la vida humana más débil y vulnerable. El mensaje de la encíclica Evangelium Vitae è dunque più che mai attuale. Es, por lo tanto, más oportuno y actual que nunca. Más allá de las emergencias como la que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural y educativo para transmitir a las generaciones futuras una actitud de solidaridad, cuidado y acogida, bien conscientes de que la cultura de la vida no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que trabajando para la construcción de las relaciones fraternas reconocen el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil y sufriente. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, cada vida humana única e irrepetible tiene un valor inestimable. Costituisce un valore inestimabile. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo con la parresía de la palabra y el coraje de las acciones. Esto requiere solidaridad y amor fraternal para la gran familia humana y para cada uno de sus miembros. Por lo tanto, con San Juan Pablo II reafirmo con renovada convicción el llamamiento que dirigió a todos hace 25 años. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad, verdadera paz y felicidad. Era la catequesis en italiano del Santo Padre. A continuación, en cada lengua, los fieles de cada lengua que seguirán a través de los medios de comunicación le manifestarán sus sentimientos de filial afecto, los cuales vienen acompañados con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Son las palabras que se escucharán en cada uno de los idiomas. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos enfermos y a cuantos sufren. En este caso se dará el resumen de la catequesis en francés, seguido después de los saludos del Santo Padre a los fieles de lengua francesa. Frères et sœurs, ce 25 mars, solennité de l'Annonciation du Seigneur, marque le 25e anniversaire de la promulgation par Saint Jean-Paul II de l'encyclique Evangelium Vitae sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine. Hoy que se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor y que hace 25 años San Juan Pablo II promulgaba su encíclica Evangelium Vitae, esta mañana Francisco ha dedicado su catequesis en una reflexión sobre esta solemnidad a esta importante encíclica, hablando además sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. L'évangile de la vie prôné par l'encyclique est plus que jamais une bonne nouvelle pour tout homme. À l'exemple de la Vierge Marie, cet évangile de la vie est accueilli et mis en pratique par tant d'hommes et de femmes qui sont... Recordemos, a mediodía tendrá lugar la
oración del Padre Nuestro, seguido del rezo mariano del Ángelus y el Santo Rosario, el Santo Padre, con todos los líderes de todas las confesiones, con todos los cristianos, rezando juntos para pedirle al Señor que cese esta pandemia. Au-delà des situations de crise comme celle que nous vivons, il faut investir dans la culture et dans l'éducation pour transmettre aux générations futures les valeurs de la vie. En effet, toute vie humaine. Que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan a celebrar la victoria de Cristo resucitado. Eran las palabras del Santo Padre en el Ángelus cuando hacía la invitación para seguir hoy el Padre Nuestro. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Queridos hermanos y hermanas, que el sí de la Virgen María refuerce vuestra lucha en pro de la promoción y la defensa de la vida y les haga solidarios a todas las personas, al sufriente, a los ancianos, a las personas que están solas, especialmente durante este periodo de gran prueba. Que Dios les bendiga. Eran los saludos del Santo Padre que ahora están siendo traducidos en francés. Seguirá después en lengua inglesa. Et vous rendre solidaire de toute personne souffrante, âgée ou seule, surtout en cette période de grande épreuve. Que Dieu vous bénisse. El Santo Padre en su catequesis recuerda que un 25 de marzo, pero de hace 25 años, en esta misma fecha en que la Iglesia celebra la fiesta solemne de la Anunciación del Señor, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Francisco en su catequesis recordó que el vínculo entre la Anunciación y el Evangelio de la vida es estrecho y profundo, como lo subrayó San Juan Pablo II en su encíclica. Hoy, dijo en su catequesis, nos encontramos relanzando esta enseñanza en el contexto de una pandemia que amenaza la vida humana y la economía mundial. El Papa dijo que la situación actual hace que las palabras con las que comienza la encíclica se sientan aún más desafiantes. El Evangelio de la vida está en el corazón del mensaje de Jesús. Acogido por la Iglesia cada día con amor, debe ser proclamado con valiente fidelidad como la buena nueva a los hombres de todas las épocas y culturas. Es así como dice al inicio esta encíclica de San Juan Pablo II. Of the many people who today are doing all they can to help the sick, elderly, poor, and lonely. They are putting the gospel of life into practice, like Mary, who accepted the angel's message and then went to visit her elderly kinswoman Elizabeth. The life we are asked to promote and protect is no. Recordemos el Santo Padre hoy durante las intenciones en la misa de esta mañana en Santa Marta. Dirigió su rezo a las religiosas quienes han estado en estos días en primera línea, ayudando a los enfermos del coronavirus, y muchas de ellas han sido ya contagiadas. Sin embargo, el limosnero del Papa, el cardenal Krajewski, ha pedido que no dejen solo al pobre Lázaro llamando a la puerta. Es el fuerte mensaje suyo dirigido aquellos que quizás ven a un hombre necesitado bajo su edificio, manteniendo la distancia de seguridad, usando guantes, evitando las aglomeraciones. Se puede seguir ayudando a quienes están a nuestro lado. Con este espíritu se procede y no faltan servicios esenciales para los pobres. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicaciones en nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua. Sobre ustedes y sus familias invoco la fuerza, la fortaleza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.
Era el saludo del pontífice a todos los fieles de lengua inglesa en su catequesis, en su audiencia general desde la Biblioteca Apostólica. A continuación seguirá el resumen de la catequesis del Santo Padre en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige El Verbundenheit. cardenal Krajewski ha dicho que duchas, dormitorios y atención a los sin techo estarán llegando siempre abiertos en pleno cumplimiento de las reglas establecidas tras esta emergencia del coronavirus. Así que los servicios para los pobres no se detienen y además estará asegurada la distribución de una bolsa con el almuerzo. Allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein. Los turnos de voluntarios han permanecido iguales, la distribución en las estaciones de Roma continúan, las duchas bajo la columnata de San Pedro funcionan, se pueden recibir un almuerzo completo. Las hermanas del Don de María, explica el cardenal Krajewski, ofrecen una bolsa de comida por la tarde. Y en el Palacio Migliori, que está abierto desde hace unos meses, se puede llamar y recibir algo de comida. Al lado están las hermanas de Nuestra Señora de los Dolores que colaboran en la distribución de estas bolsas. El cardenal Krajewski invitó a los pobres a llamar a las parroquias, a las rectorías, sin tener miedo, porque el espíritu cristiano nos dice que debemos abrirnos. Und in diesen Tagen besonders durch den verborgenen Dienst derjenigen, die sich die Kranken, die Alten, die Einsamen und die Bedürftigen kümmern. Sie setzen das Evangelium vom Leben in die Praxis El Santo Padre en estos días ha dedicado las intenciones en las misas de Santa Marta hoy a las religiosas que arriesgan y dan la vida por asistir a los enfermos. Ayer rezó por el personal sanitario y los sacerdotes que atienden a los pacientes con coronavirus, poniendo sus vidas en riesgo. Ya hasta ayer en Italia hay 24 médicos que han muerto en su trabajo, sirviendo y dando su profesión y sus vidas, arriesgándolas fuertemente por ayudar a los afectados por el COVID-19, tratando de salvarles sus vidas. Casi 5.000 trabajadores de la salud están contagiados. 50 sacerdotes han muerto como resultado de esta epidemia. Ayer el Papa decía que recibió la noticia de que en estos días algunos médicos y sacerdotes, y no sabe si enfermeras, se han contagiado. Se llevaron el mal porque estaban sirviendo a los enfermos. Rezamos por ellos, por sus familias, y agradezco, dijo el Papa, a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan en el sanar a los enfermos. Dirijo un cordial saludo a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Comprometámonos por la vida de los demás, especialmente de los enfermos y de los necesitados. Pienso en particular en los ancianos. Ellos merecen nuestra estima y nuestra atención. Gracias a su compromiso y sus cuidados, hoy estamos aquí y tenemos este estilo de vida. Que Dios misericordioso los bendiga con su gracia. A continuación vendrá el resumen del Santo Padre que hará él mismo en español, seguido por su saludo a los fieles de lengua española. En los saludos que ha tenido hasta ahora, el Santo Padre ha pedido a los alemanes que se tengan cuidado y atención por los enfermos, los necesitados y los ancianos. Merecen nuestra estima y nuestra atención. A los fieles de lengua francesa, le rogó a todos que sus familias, les invocó por ellos la fortaleza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María, que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel, y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español, seguido de su saludo a los fieles de lengua española. Ante esta pandemia, dijo el Papa, que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio a los enfermos, a los ancianos y de los que están solos. Nuestras sociedades, dijo, necesitan que difundamos más allá de las emergencias como la actual, esa cultura de la solidaridad, del cuidado y de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con parresía en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. En estos momentos, dijo el Papa a los fieles de lengua española, en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, les exhorto a implorar la protección de la Virgen María y la intercesión de San Juan Pablo II, para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada, y así se hallará justicia, paz y felicidad. São João Paulo II nos ensinava que devíamos respeitar, defender, amar, servir a vida, pois este é o único caminho para encontrar a justiça, o desenvolvimento, a liberdade, a paz e a felicidade. Neste sentido, há de se testemunhar com gratidão todas as pessoas que têm a los fieles de lengua inglesa, el Papa les dijo que espera que sobre ellos y sus familias les invoca la fortaleza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. A los franceses les dijo que el sí de la Virgen María refuerce en ellos la promoción y la defensa de la vida y que los haga solidarios con toda persona sufriente, anciana o sola, sobre todo en este periodo de prueba. De corazón saludo a los fieles de lengua portuguesa. Gracias por vuestra unión en la oración.
y a la Virgen María, salud de los enfermos, confío a todos ustedes, deseándoles que sean testimonios del Evangelio de la vida, con la palabra y la valentía de las acciones. Sobre ustedes y sus familias, que descienda la bendición del Señor. Língua portuguesa. Obrigado pela vossa união na oração. A Virgem Maria, saúde dos enfermos, confio todos vós, fazendo votos de que testemunheis o Evangelho da vida, com a palavra e a coragem das ações. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. A continuación, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua árabe tras haber escuchado los fieles de lengua árabe el resumen de la catequesis del pontífice en su idioma. El Santo Padre en su catequesis pensó con gratitud en el testimonio silencioso de tantas personas que de diferentes maneras hacen lo mejor para servir a los enfermos, a los ancianos, a los que viven solos y los indigentes. Ponen en práctica el Evangelio de la vida, como María, dijo el Papa, que al aceptar el anuncio del ángel fue a ayudar a su prima Isabel, que lo necesitaba. Todos, dijo el Papa, estamos llamados a promover y defender la vida, pero es un concepto abstracto si no se manifiesta en una persona, un niño recién concebido, un pobre marginado, un enfermo solo y desanimado o en estado terminal, uno que ha perdido su trabajo o no puede encontrarlo, un emigrante rechazado o en un gueto. Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la plenitud de la vida y al ser confiado a la preocupación maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y la vida humana no puede dejar de sentirse en su corazón, en sus entrañas maternales. ولكنها تظهر أمامنا دائما في شخص حقيقي من لحم ودم. هو طفل في أول أيام الحبل، هو فقير مهمش، هو مريض وحيد ومحبط أو في آخر مراحل الحياة، أو هو إنسان فقد عمله أو لا يمكنه أن يجد عملا غيره. El pontífice también dijo que en su catequesis los ataques contra la dignidad y la vida de las personas continúan lamentablemente incluso en nuestra época, que es la época de los derechos humanos universales. El Papa dijo que nos enfrentamos a nuevas amenazas y a una nueva esclavitud, y no siempre existe una legislación que proteja la vida humana más débil y vulnerable. Por ello, dijo, el mensaje de la encíclica Evangelium Vitae es más oportuno que nunca. Más allá de las emergencias como la que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural y educativo para transmitir a las generaciones futuras una actitud de solidaridad, cuidado y acogida. Consciente de que la cultura de la vida no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que, trabajando por la construcción de las relaciones fraternas, reconocen el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil y sufriente. Queridos hermanos y hermanas, dijo el Papa, cada vida humana única e irrepetible tiene un valor inestimable. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, María de Nazaret nos indica el camino para llegar a conocer a Jesús. Saber decir sí a la voluntad de Dios y a sus proyectos que siempre nos superarán. Este es el camino. Renovemos juntos nuestro sí al Señor y a su voluntad, confiándonos a Él. Tendremos así como María una nueva vida. Que el Señor les bendiga. Eran sus saludos dirigidos a todos los fieles de lengua árabe que están escuchando en estos momentos la catequesis del Papa. Como decíamos antes, durante su catequesis el Papa decía que cada vida humana única y irrepetible tiene un valor inestimable. Esto siempre debe ser anunciado de nuevo con la parresía de la palabra y la valentía de las acciones. Requiere solidaridad y amor fraternal para la gran familia humana y para cada uno de sus miembros. Y recordó otro momento de la encíclica de San Juan Pablo II y la reafirmó con renovada convicción.
Es el llamamiento que dirigió el santo Juan Pablo II a todos hace 25 años. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. En estos momentos es el momento de los fieles de lengua polaca. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim szczególnie dzieci oraz osoby chore i dotknięte cierpieniem. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, przed 25 laty, dokładnie 25 marca, w dniu, kiedy Kościół obchodzi uroczystość zwiastowania Recordemos que el viernes tendrá lugar a las 6 de la tarde desde el sagrado de la Basílica de San Pedro. El Papa presidirá un momento de oración. Ha invitado a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Se escuchará la palabra de Dios. Elevaremos, dijo el Papa, nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, y a la que se adjuntará la posibilidad de recibir, dijo el Papa, la indulgencia plenaria. Jak to podkreślił święty Jan Paweł II w swojej encyklice. Dzisiaj głosimy tę naukę na nowo w kontekście epidemii zagrażającej życiu ludzkiemu. Sytuacja ta sprawia, że słowa, jakimi zaczyna się encyklika, odczuwamy jako jeszcze bardziej zobowiązujące. Oto one. Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie y odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom. El Santo Padre, en un diálogo que tuvo recientemente con el diario italiano La Stampa, dijo que la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora y se sufre, todos. Solo podemos salir de esta situación juntos como humanidad entera. Por lo tanto, dijo el Papa, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo en una conversación con el vaticanista del diario italiano La Stampa, Domenico Agasso. Stanowi cenną wartość. Dlatego też wraz ze świętym Janem Pawłem II powtarzam z odnowionym przekonaniem apel. Szanuj, broń, miłuj życie y służ. Sobre este momento el Papa dice que debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. A continuación, el saludo del Papa en polaco. Queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Revivamos el misterio del Hijo de Dios que se hizo hombre y que nació de la Virgen María. Ella con magnánima prontitud acogió y protegió su vida concebida por el Espíritu Santo. Toda vida humana es un inestimable don de Dios. Y nos damos cuenta cada vez más en este periodo en que la epidemia suprime la vida a tantas personas. Por intercesión de María, oremos al Señor de la vida que detenga la amenaza de la muerte y que infonda en los corazones de todos los hombres el respeto por toda vida, que su bendición les acompañe siempre. A continuación, en polaco serán traducidos los saludos que el pontífice ha hecho a los fieles de lengua polaca, en los cuales ha pedido, dice, toda vida humana es un inestimable don de Dios, y nos damos cuenta cada vez más, sobre todo en este periodo en que la epidemia está suprimiendo la vida a tantísimas personas. Por intercesión de María, oremos al Señor de la vida que detenga la amenaza de la muerte y que infunda en nuestros corazones el respeto por toda vida humana. Solidaridad hacia el otro, solidaridad hacia el que sufre, solidaridad hacia quien en estos momentos la necesita.
A continuación, los saludos en italiano vendrán en estos momentos. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Como Nostro. se recuerda, al concluir la audiencia general, como es habitual, se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa hará la bendición apostólica a todos los presentes, todos los fieles que en este momento nos están siguiendo. Dentro de poco, al mediodía, nosotros, pastores de varias comunidades cristianas, junto a los fieles de diversas confesiones, nos reuniremos espiritualmente para invocar a Dios con la oración del Padre Nuestro. Unamos nuestras voces de súplica al Señor en estos días de sufrimiento, mientras el mundo está duramente afectado, se ve duramente afectado por la pandemia. Que el Padre bueno y misericordioso escuche la oración concorde de sus hijos que con confiada esperanza le dirigen a su omnipotencia. Renueva a todos también la invitación a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación al momento de oración que voy a presidir pasado mañana viernes a las 6 de la tarde desde el Sagrado de la Basílica de San Pedro. A la escucha de la palabra de Dios y la adoración del Santísimo Sacramento, seguirá la bendición Urbi et Orbi con la indulgencia plenaria. Saludo cordialmente a ustedes, fieles de lengua italiana. Los animo a estar siempre confiados en la misericordia de Dios y generosos con el prójimo, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Hoy, solemnidad de la Anunciación del Señor, encomiendo a todos a la Madre de Jesús y Madre nuestra. Ella que dijo aquel sí a Nazaret, que les ayude cada día a decir vuestro sí pleno al Señor, que los llama a acogerlo y a seguir. 24, 29 y 31. El Santo Padre impartirá su catequesis sobre la oración de la Iglesia naciente. Volgi lo sguardo alle loro minacce e concede ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. Quando ebbero terminato la preghiera, Estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Este mismo pasaje será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre et Jean furent relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole. » Mientras tanto, saludamos a las emisoras conectadas con esta señal: Radio Paz de Miami, EWTN, ESNE El Sembrador, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Salt Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston. A reading from the Acts of the Apostles. Saludamos también a Radio María en Chile, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio María de Venezuela, Radio Magna en Chubut, Argentina. Y saludamos a las emisoras que transmiten desde España: Setelmont TV, Popular TV Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, y también para ustedes, estimados oyentes y telespectadores que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live
y YouTube. And grant to your servants to speak your word with all boldness. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Postos em liberdade, Pedro e João voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. فلما أطلق سراحهما رجع بطرس ويوحنا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ. وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا سيد، أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم، وهب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة. وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه وامتلأوا جميعا من الروح القدس. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi
i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Y tras escuchar la proclamación del Evangelio en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, la última que escuchamos, el último fue en polaco, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los hechos de los apóstoles nos devuelven la imagen de una Iglesia en camino, trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial. La escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, la custodia de la comunión recíproca. Tercero, la fracción del pan. Y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas 4 coordenadas, cómo en estas situaciones están estas coordenadas: la predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces
Siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción, y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo gli atti degli apostoli, Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros, hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el Catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerden a Jesús haciéndolo presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz, es decir, el que de los dos pueblos hizo uno.
Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje. Y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar. Adorar a Dios. Adorar a Jesús. Adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs El sentiments. Santo Padre ha pronunciado la catequesis en lengua italiana. En este momento, el monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procede a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la prière a été à la base du dynamisme missionnaire de la première communauté de Jérusalem, qui est le point de référence de toute autre expérience chrétienne. La prière est, dans l'Esprit Saint, le lieu du dialogue avec le Père par la médiation du Christ. Les membres de la première communauté chrétienne, mais cela vaut aussi pour aujourd'hui, El lector en francés recuerda que la oración fue la base del dinamismo misionero de la primera comunidad de Jerusalén, que es el punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. La oración es en el Espíritu Santo, el lugar del diálogo con el Padre a través de la mediación de Cristo. El Espíritu Santo recuerda a Cristo a su iglesia en la oración, no como un mero recuerdo, sino haciéndolo presente y activo, instándola a proclamar y a servir. Selon la parole de Saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu, qu'il a aimé et qui s'est livré pour lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. El próximo domingo la Iglesia entrará en el tiempo de Adviento, acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la Navidad en estos tiempos difíciles para muchos. Esforcémonos por redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da la venida del Hijo de Dios al mundo. Que el Señor los bendiga. La traducción a los fieles franceses del saludo del Santo Padre Francisco. Accompagné de la mère de Jésus sur le chemin vers Noël, en ces temps difficiles pour beaucoup, sachons retrouver la grande espérance et la joie que nous donne la venue du Fils de Dieu dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Most Holy Father, el resumen de la catequesis
del Santo Padre se repite en cada uno de los 8 idiomas que conforman la audiencia general. En este momento, el monitor de lengua inglesa presenta los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco y procede con la síntesis de la catequesis. In Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now reflect on how constant prayer was the driving force of the missionary activity of the first Christians. St. Luke tells us that they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Today, too, the church's life is centered on prayer, which unites us to Christ and inspires our witness to the gospel and our charitable service to those in need. In prayer, we experience the life of the risen Jesus who, in the power of the Spirit, continues to be present to our world, especially in the Church's teaching and sacraments, and our efforts to advance His kingdom of reconciliation, justice, and peace. The Catechism teaches that the Holy Spirit keeps the memory of Christ alive in His Church and grants courage and conviction to all those missionaries who in our day too face arduous journeys, dangers, and persecution for the sake of the gospel. Like the early Christians, may we learn through the cultivation of personal and communal prayer. Como los primeros cristianos, aprendamos mediante el cultivo de la oración personal y comunitaria a estar cada vez más unidos al Dios Trino de amor y a llevar ese mismo amor al mundo que nos rodea, pues también hoy la vida de la Iglesia se centra en la oración, que nos une a Cristo e inspira nuestro testimonio del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mientras nos preparamos para emprender nuestro viaje de Adviento, que la luz de Cristo ilumine nuestros caminos y disipe la oscuridad de nuestros corazones. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. La bendición del Papa para los fieles de lengua inglesa. As we prepare to embark upon our Advent journey, may the light of Christ illumine our paths and dispel all darkness from our hearts. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. El monitor de lengua alemana también presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das gemeinschaftliche Gebet gibt den Takt für die ersten Schritte der jungen Kirche vor. Die Apostelgeschichte berichtet, dass die ersten Christen in Jerusalem an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft,
am Brechen des Brotes und an den Gebeten festhielten. Die beständige Suche nach Gemeinschaft schützt vor Egoismus. Der Herr wird in den Sacramenten El gegenwärtig. monitor recuerda que la búsqueda constante de la comunión protege contra el egoísmo. El Señor se hace presente en los sacramentos y la oración da lugar al diálogo con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Estas características nos recuerdan que la existencia de la Iglesia deriva de su significado y misión únicamente de su arraigo en Cristo. A través de la oración y el ministerio de los sacramentos en la Iglesia, el Espíritu Santo puede trabajar en los corazones de los cristianos y llevarlos más profundamente al misterio de Cristo. Es ist nämlich der Heilige Geist, der den Herzen die göttliche Liebe eingießt, das missionarische Wirken der Kirche allzeit beseelt und in ihr den Glauben an den Sohn Gottes wachhält, der uns zuerst geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Die Gemeinde wird angeregt, hinauszugehen, zu verkünden und zu dienen. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Las lecturas y oraciones de la última semana del año litúrgico llaman nuestra atención sobre el regreso de Jesús al final de los tiempos. Y Él viene ya ahora en los pequeños y en los necesitados para prepararnos plenamente para el gran encuentro con Él. Que el Espíritu Santo, desea el Papa a los fieles de habla alemana, nos acompañe en este camino. Die Lesungen und Gebete in dieser letzten Woche des Kirchenjahres weisen uns darauf hin, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt. Und er kommt schon jetzt in den Kleinen und Bedürftigen, um uns einzustimmen auf die große Begegnung mit ihm in der Fülle. Der Heilige Geist begleite uns auf dem Weg dorthin. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española.
El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Ha sido el saludo en su lengua materna para todos los fieles de América Latina, de Estados Unidos, de España y todos aquellos que estamos esparcidos por el mundo. Ahora es el monitor de lengua portuguesa quien presenta los saludos al Santo Padre Francisco y quien realizará un breve resumen de la catequesis del Papa em português. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, dirigida especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens e idosos e a todos aqueles que sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Os primeiros passos da Igreja no mundo estiveram marcados pela oração. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os membros da primeira comunidade perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Trata-se de 4 características essenciais da vida eclesial, que nos lembram que a Igreja deve permanecer firmemente unida a Cristo. Caso contrário, ela será como uma casa sem fundamentos, construída sobre a areia. Neste sentido, evidencia-se também como a oração era Los miembros de la primera comunidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la custodia de la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Estas son 4 características esenciales de la vida eclesial que nos recuerdan que la Iglesia debe permanecer firmemente unida a Cristo. De lo contrario, será como una casa sin cimientos construida sobre la arena. Pelo mundo, na certeza de que Deus dá e pede amor. Em suma, dedicar tempo à oração permite partilhar a experiência que São Paulo descreveu na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un saludo cordial a los fieles de habla portuguesa, queridos hermanos y hermanas. La oración nos abre al poder del Espíritu Santo que al estimularnos con sus dones nos fortalece en la fe y nos impulsa a dar un testimonio gozoso de la verdad cristiana. Que Dios los bendiga. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração nos abre a força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم Es el momento del lector de lengua árabe quien presenta al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua árabe. في نهاية هذه المقابلة سنطلب صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الكنيسة الناشئة. قال: تميزت الخطوات الأولى للكنيسة في العالم ب4 ميزات يصفها سفر أعمال الرسل بقوله: فكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. تذكرنا هذه الميزات أن وجود الكنيسة له معنى إذا بقيت متحدة في المسيح، فبالوعظ والتعليم
نشهد على كلمات المعلم وأعماله، وبالبحث الدائم عن حياة الشركة الأخوية نحمي أنفسنا من الأنانية والخصوصية، وبكسر الخبز في الإفخارستية نحقق سر وجود يسوع بيننا، وبالصلاة نتحاور مع الآب. وعند قراءة سفر أعمال الرسل نكتشف أن اجتماعات الصلاة كانت هي المحرك القوي لحمل بشارة الإنجيل. فيها يختبر المصلي بصورة حية حضور يسوع في الروح القدس الذي يدفعنا إلى أن نذهب ونعلن اسمه ونخدمه بين الناس. الروح القدس هو الذي منح القوة للواعظين الذين دفعهم حبهم للمسيح إلى حمل الإنجيل على طرقات العالم، فركبوا البحار وواجهوا الأخطار وقبلوا المذلات. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: على مثال المسيحيين الأوائل نحن مدعوون أن نستقبل الروح القدس حتى نصلي، ومع القديس بولس نقول: وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية فإني أحياها في الإيمان بابن الله الذي أحبني وجاد بنفسه من أجلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto ai fedeli di lingua araba. Cuando preghiamo, Dio apre Saludo a los fieles de lengua árabe. Cuando rezamos, Dios abre nuestros ojos, renueva y cambia nuestros corazones, cura nuestras heridas y nos da la gracia que necesitamos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. عندما نصلي يفتح الله أعيننا ويجدد ويغير قلوبنا ويشفي جروحنا ويعطينا النعمة التي نحتاج إليها. ليبارككم رب جميعا. Después de que el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa, es el momento del monitor de lengua polaca, quien hará la síntesis de la catequesis de hoy y presentará los saludos de los fieles al Santo Padre. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Dzieje apostolskie dają nam obraz Kościoła, który odnajduje w spotkaniach modlitewnych podstawę do działania misyjnego. Łukasz Ewangelista pisze: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Życie pierwotnego Kościoła naznaczone jest ciągłym następstwem celebracji, zgromadzeń, modlitwy wspólnotowej i osobistej. Dzieje apostolskie przedstawiają zatem, jak potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, na których uczestnicy doświadczają żywej obecności Jezusa i są poruszeni Duchem Świętym, który Tomamos también aquí un fragmento de la síntesis que han realizado para los fieles polacos, los primeros cristianos en la oración, pero también a nosotros. Se recuerda, nosotros que venimos muchos siglos después, todos hemos vivido la misma experiencia. Jesús vive y camina con nosotros. Todo cristiano que dedica tiempo a la oración, en adoración silenciosa, puede descubrir la verdad de que es el fuego vivo del Espíritu Santo, el que da luz y calor y fuerza para el testimonio y para la misión. Oraz siłę do świadectwa i misji. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi.
Saludo cordialmente a todos los polacos. Dentro de unos días será el tiempo de Adviento. Que la alegre expectativa de la llegada del Salvador que se hizo hombre como nosotros llene sus corazones de esperanza y paz. Que la Santísima Virgen María, la Inmaculada, a quien honrarán en sus iglesias celebrando las misas Rorate, les acompañe en su camino hacia el nacimiento del Hijo de Dios. También para los polacos, la bendición del Santo Padre. Za kilka dni rozpocznie się okres Adwentu. Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który stał się człowiekiem podobnym do nas, napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Najświętsza Panna Maryja Niepokalana, którą będziecie czcić w waszych kościołach, odprawiając msze święte roratnie, niech wam towarzyszy w drodze do narodzenia Syna Bożego. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio universal y apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín. Al término, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extendida de manera especial a los niños, a los ancianos y a los sufrientes. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Que la fiesta de Cristo Rey, que celebramos el domingo al final del año litúrgico, les haga conscientes de que Cristo nos ha liberado del poder de las tinieblas para insertarnos en su reino y hacernos testigos creíbles de la verdad salvadora. Finalmente, mis pensamientos se dirigen, como siempre, a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Que Cristo, que reina desde la cruz, los consuele a todos en los momentos de prueba y sufrimiento. Abriendo